Bueno, esta es una... Lo primordial en que nosotros tenemos que enseñar, que transmitir, es concientizar a la gente en lo que es la energía sexual. ¿Por qué? Porque la sublimación de esa energía creadora está a la base de todo. No es que seamos desviados sexuales o tengamos una enfermedad hacia la cuestión del sexo, pero el alma que no trabaja con el fuego se disipa. Por mucha mística que se tenga, por mucha devoción, si no se trabaja con el fuego, el alma se disipa. Esa es la ley. Entonces, hay principios anímicos de las partes autoconscientes del ser que se tienen que crear y estigmatizar con el fuego. O sea, uno puede cultivar distintas partes autoconscientes del ser que constituyen alma, pero el principal es el Lucifer, son las partes autónomas que tienen que ver con la alquimia sexual. Sí, son las principales porque sostienen a las otras partes autoconscientes. Entonces, esta es de las primeras pláticas que nosotros vamos a utilizar para concientizar a la gente. Y no solo concientizar a la gente, sino concientizarnos nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener conciencia de las fuerzas que tenemos que manejar y controlar para poder desarrollarnos. Si no comprendemos, si no controlamos esas fuerzas, pues nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar si no comprendemos y si no cultivamos esas fuerzas. Fuerzas autoconscientes del ser. Partes autoconscientes del ser que se vienen a formar mediante los principios foáticos que uno va desarrollando. Bueno, y para esto tenemos que ver que la ley del 7 viene a organizar toda la creación y no es una excepción en la vida de nosotros. La ley del 7 pues tiene que ver con Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Hay muchas explicaciones que se le puede dar a este orden. El orden legítimo de los días de la semana, los planos de la creación, los universos paralelos, etc. Pero en la vida del hombre también están organizando ciertas permutaciones metálicas del esperma. Por eso se llaman los planetas metálicos de la quimia, porque hay permutaciones a medida que se ponen en actividad las glándulas sexuales que tienen que ver con este orden. Ahora, cada uno de esos planetas tiene una influencia negativa o positiva, una polarización que la podemos canalizar hacia nosotros en forma negativa o forma positiva, ¿sí? Entonces, primero Luna, pues rige de los 0 a los 7 años. Luna rige de los 0 a los 7 años. Pero, ¿cuál es la característica de esos 7 años? Bueno, dice el maestro que hasta ahí es donde se forma la personalidad. La personalidad que nos va a dirigir durante toda la existencia, esa energía con la cual manifestamos, expresamos, nos desenvolvemos, actuamos, etc., nos va a regir durante toda la vida y es hasta los 7 años que se viene a crear. Y esto significa que a los 7 años surge la primera capa testicular en el varón. La primera capa testicular, ¿sí? Y en la mujer, pues también las primeras características sexuales en sus ovarios. Mucho se ha dicho que la cuna del bebé la merodean todos los agregados psíquicos que trae arrastrando de vidas pasadas. Todos los agregados psíquicos están esperando a que se forme esa personalidad energética para manifestarse, que no es otra cosa aquella energía que viene a ser aportada por la primera capa testicular. Y es entonces cuando se desarrollan las primeras características sexuales. Más adelante sigue la etapa de Mercurio de los 7 a los 14 años y aquí se desarrolla la mente. A los 14 años se desarrolla la segunda
capa testicular. Aquí ya las glándulas ya empiezan a segregar hormonas, jugos glandulares. Aquí ya repunta lo que es ese fuego de Eros. Desde niños ya empiezan a algunos manifestar gusto por los niños, por las muchachas, y las niñas por los niños, por los varones adultos. Y más adelante, bueno, esta es la etapa de Mercurio, la mente. Se fortifica la mente. Es cuando el niño empieza a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué lo otro? Porque quiere una explicación mental para todo. Y en Venus se desarrolla la tercera capa testicular, ¿sí? Ya aquí queda conformado la persona adulta, la mujer a los 18 y el varón a los 21. La mujer a los 18 y el varón a los 21 años. Y de los 21 a los 42, pues tiene que ver con la vocación, ¿sí? La etapa de Venus pues tiene que ver con el amor, el romanticismo, y las mismas glándulas impulsan a esa etapa. Y el Sol de los 21 a los 42 años tiene que ver la vocación. Aquí tiene uno que encontrar cuál es su vocación y con la cual se va a dedicar toda su vida, que muchas veces no se aplica. Y menos los que estamos en esta enseñanza, que sabemos que no es el camino de la horizontal. Alguien que sigue el camino de la horizontal, pues sí se va por una ingeniería, licenciatura, psicología, etcétera, que no tiene nada de malo. Todos deben de asumir una carrera profesional, todos. El gnóstico, el joven, el adolescente tiene que ir encaminado a una carrera profesional, ¿sí? Pero sucede que muchas veces para dar la misión nos puede atar esa carrera, ¿sí? O hacer carrera en una empresa, desarrollar gerencias y más gerencias, nos puede atar y fracasar la existencia, ¿sí? Nosotros íbamos para gerentes de una cadena comercial grandísima, nos daban carro del año. El sueldo en aquel entonces, les estoy hablando de hace como 20 años, era de 84,000 mensuales. Hace 20 años, 84,000 mensuales, como gerentes así de cadenas, con carro del año. Venía el 2023, ahí va tu carro 2023, 2024, ahí va tu carro 2024, o sea. Pero ¿qué pasó? En una ocasión me planté en la entrada de ese centro comercial, que es una cadena muy grande, y vino marrones negros así. Todo se oscureció el día, se oscureció, se puso oscuro así, y nubes a la altura casi del techo del centro comercial, tétricos, o sea, lúgubres, todo se oscureció, o sea, no. Ahí estaban indicando que iba a ser pura inconsciencia, pura involución, pura degeneración, ¿sí? Entonces, cuando me dijeron, bueno, ¿qué escoges, tus conferencias o tu trabajo? Mis conferencias. Así sin pensarla dos veces, ¿no? Entonces, y es esclavitud, ¿verdad? Y es una esclavitud, era estar mínimo 15 horas diarias. Llegué a pasar casi un mes sin ver la luz del sol, porque entraba antes de que saliera y salía del trabajo después de que terminaba mi trabajo. Y me acuerdo que vi la luz del sol y me puse esa cor. Dios mío, casi un mes sin ver el sol. Metido ahí, trabajando, metido ahí. Sí, los que siguen esta enseñanza, pues tenemos que ser astutos y buscar oficios que nos permitan desarrollar la enseñanza, que al fin de cuentas es lo que más vale. Cualquier mugre trabajo, si te paguen 500,000 pesos, no lo vale a cambio de esto, no lo vale. Bueno, esto es de los 21 a los 42, pero aquí ocurre algo muy curioso, que a partir de los 30 años, ¿sí?, ya empiezan a acusar de decrepitud. Yo tengo amigos Ya empiezan a cruzar. a acusar de decrepitud a los 30 años. Que a los 30, 35 años ellos me decían que ya no podían atender a su esposa. Y si la atendían una vez al mes, como si fueran ancianos, decrépitos, ¿sí?
nosotros con la sublimación de la energía creadora tenemos una ventaja enorme. O sea, podemos llegar a los 60, 70 años y todavía, como les decía ayer, en las madrugadas acusar cierta erección, igual las mujeres, ¿sí? Que también la tienen pero no se nota. Entonces, algo que perdieron nuestros camaradas de nuestra generación a la edad de 30 años, a los 60 años nosotros todavía se puede. ¿Por qué? Porque las glándulas no se malgastaron, no se desgastaron. Fíjense, si es a los 21 años que termina de formarse la tercera capa testicular, aquí es cuando se empieza a concientizar a la gente. Esta se la tienen que grabar de memoria, para concientizar a la gente de lo que es el capital hormonal que tenemos depositado, que si lo malgastamos, arruinamos la vida. A los 21 años ya tienen años desgastando su energía sexual. Y eso hace que al llegar a los 30, tan solo 10 años después, ya ven difícil en una relación íntima. Y si lo ven es una vez al mes, una vez cada 3 semanas. ¿Sí? Entonces, todo esto parte de que la palabra hormona viene de hormano, que se interpreta en griego como yo animo, sustancias animadoras, ¿sí? Del griego hormano, yo animo, o sustancias animadoras, así se interpreta. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo actúan en el organismo? Bueno, aquí está la glándula X y segrega jugos hormonales y hormonas, jugos glandulares, perdón. ¿Y qué pasa? Cuando estamos ya en la época de Mercurio y Venus, se tira. Y otra vez las masturbaciones, las relaciones íntimas. Yo me acuerdo a los 18 años en la prepa, había compañeros que ya se jactaban de llevar la número 30 y tantos mujer con la que cohabitaban. Hasta llegaban y se sentían orgullosos. Ya tuve la número 30 y tantos, no me acuerdo el número, pero ya eran arriba de 30. Y se sentían orgullosos. Cuando el maestro Samael dice, si supieran lo que pierden, se retirarían llorando. Entonces estar derrochando las secreciones glandulares hormonales nos lleva definitivamente a una decrepitud prematura. Hay una ley que a mayor cantidad de hormonas, mayor cantidad de sangre. Mayor cantidad de sangre. ¿Sí? Y a menor cantidad de hormonas, menor cantidad de sangre. Esa es una ley. Y es por eso que a partir de los 30-35 empiezan a acusar un color verdoso, azulado en la piel, señal de que ya la decrepitud ya empezó. La decrepitud ya empezó. Antes éramos un poco crueles, les digo que saludaba ¿no? Y le vi la piel verde. Y le dije, ¿sabes qué? Necesitas transmutar, le dije. Necesitas transmutar. ¿Por qué? Porque empieza a bajar su producción hormonal y glandular, la glándula. La empieza a bajar. ¿Por qué? Porque se cansa. Desde la adolescencia, derramando la energía, derramando. La glándula produce y derrama. La glándula produce y derrama. Produce y derrama. Al cabo de 20 años, la glándula dice, ya no puedo. La glándula dice, ya no puedo. Y es entonces que baja su producción hormonal glandular y empieza a reducirse la cantidad de sangre en el organismo. ¿Sí? Y ahí empieza lo que es la decrepitud. Empieza a acusar enfermedades, se empieza a desestabilizar un órgano, luego se desestabiliza otro. O sea, empieza ya a provocar un caos dentro del cuerpo, porque son sustancias animadoras. Y ya no animan a cierto órgano y empieza a fallar. Empiezan a fallar. ¿Sí? Entonces, esta conferencia es vital para empezar a concientizar a la gente sobre el sabio manejo de la energía sexual. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con alguien que transmuta su energía, que la sublima? Es decir, uniéndose a la pareja
y retirándose, reteniéndola sin perder la energía. Que la glándula produce hormonas y jugos glandulares y al transmutar, en vez de tirar al exterior, porque este es el exterior, ¿sí? En vez de tirarlo, se increta en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque se absorben los jugos hormonales y glandulares y la glándula se ve retroalimentada por lo que ella produce. Y hasta se da el lujo de bajar un poco la producción hormonal para entrar en una especie de reposo y así se mantiene durante 60, 70 años de edad. Pero eso no sube a otros, se retroalimenta y ella lo manda a otros. Sigue produciendo, la cuestión es que se fortalece con lo que ella misma produce. Se retroalimenta en nuestra glándula. De ahí van a todos los órganos, a todo el cuerpo, ¿no? O sea, En el torrente sanguíneo. todo, Sí. todo, En la el vida. Así es, en el torrente sanguíneo ahí van todas las hormonas, jugos glandulares y la clave es que al sublimar y transmutar la glándula se ve retroalimentada y así ya no se cansa. Y aparte eso circula en todo el cuerpo, ¿no? Esta es la gran ventaja de esta ciencia transmutatoria que tenemos. Sí. Y esto lo descubrió un médico de la comunidad Oneida en Nueva York. Ya lo deben haber leído o no han leído. Sí. Sí, estableció, bueno, él ya era anciano y como antes no habían anticonceptivos y cosas así como ahora hay, cada rato embarazaba a su esposa, pero quedaba una especie de aborto la mujer, entonces aborto tras aborto ya estaba peligrando la vida, ¿sí? Ya estaba peligrando la vida, entonces dijo, pues bueno, entonces no voy a derramar, o retirarse antes de derramar, y empezó a notar él cambios, que si antes se cansaba subiendo una escalera, ya no se cansaba, ¿sí? Que hacía trabajos que lo agotaban, ahora ya no se agotaba, entonces notó empezar cambios en lo psicológico, en lo físico, y empezó a hacer un estudio sobre esta energía sexual y estableció lo que es la comunidad Oneida, unas parejas que se sometieron a esos experimentos de transmutar la energía sexual, no derramarla, no perderla, y ya notó todos los beneficios que les venía acarreando a las parejas, ¿sí? Aparte de que se desarrolla un potencial eléctrico. Una vez le preguntaron al maestro Samael, estoy pasando por una situación económica mala, estoy mal, estoy en la miseria, bla, bla, bla. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi situación? Y el maestro le dice, conserva tu energía, reténla, tu energía sexual, 40 días. 40 días. Y le dice, pero ¿qué tiene que ver mi energía sexual con mi situación económica? Y le dice, es que la energía sexual, las secreciones glandulares hormonales, fortifican la glándula pineal. Por eso les digo que se incretan en el torrente sanguíneo. Al no derramarlas desde la próstata, vesículas seminales, testículos, se absorben en el organismo, se incretan en el torrente sanguíneo y vienen a fortalecer la glándula pineal. Así le dijo el maestro. Y esa glándula pineal es la que proyecta tus pensamientos. Y esto va a hacer que tus propuestas, tus proposiciones, tus proyectos, todo lo reciban los demás, porque tienes una glándula pineal fuerte, ¿sí? Tienes una glándula pineal fuerte y te va a cambiar la situación económica. 40 días sin perder la energía. Y la cuestión es que el pensamiento, las otras personas la reciben a través del plexo solar y nosotros la transmitimos de la pineal. Ellos la reciben hasta el plexo y nosotros por la pineal. Pero necesita estar fortalecida la glándula pineal con las secreciones hormonales y glandulares. Entonces, esta es la primera plática que se la tienen que grabar así, porque es la única forma de empezar a concientizar. ¿Sí? ¿Y qué pasa Okay. durante de los 42 a los... Ok, dice el maestro que es la influencia de Marte, una fuerza guerrera que es la última etapa en que se nos infunde cierta fortaleza
Aquí es cuando ya tiene uno que empezar a prepararse para la vejez, tratar de establecer un patrimonio para llegar a una edad ya anciana, si se va a llegar, qué bueno que digo esto, para llegar a una edad anciana, pues ya teniendo un techo donde vivir, un pequeño oficio o un negocito que nos dé para comer, ¿sí? Eh, Esta última influencia es una influencia guerrera que tenemos que aprovecharla, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego llega el ciclo de Júpiter de los 49 a los 56. Pero antes, ahorita mencioné, para llegar a una etapa anciana. ¿A qué se debe? Muchos detractores critican al maestro Samael que habla de juventud, que habla de fuerza, de rejuvenecimiento con la transmutación, y llegó a una etapa anciana. Víctor Manuel Chávez, Monseñor, también llegó a muy anciano y quedó ciego. Ya en los últimos años usaba lentes porque ya estaba ciego. Y el que ustedes me pongan Garja Cuchines, muchos llegaron a un estado de ancianidad. Todo depende del capital depositado en las secreciones glandulares y hormonales que trae uno de vidas pasadas. Si uno en vidas pasadas tuvo una mujer, luego otra, luego la otra, luego otra, llega a esta vida y no va a poder mantenerse joven porque no hay esa capacidad de rejuvenecimiento y de conservación de la salud y la juventud que está normalmente depositado en las secreciones hormonales y glandulares. O sea, no es lo mismo una persona que fue casta o de una sola pareja en una vida pasada y que luego que vuelva a nacer, a uno que adulteró, fornicó, que hizo hasta lo que no, vuelve a nacer, entonces la calidad del esperma es distinta. Así. La calidad del esperma es distinta. ¿Sí? Porque depende del capital que esté depositado en esas secreciones hormonales y glandulares. Alguien que fornicó, adulteró no va a tener un capital ahí depositado y sí va a transmutar y todo, pero se va a volver anciano. No va a tener la capacidad, las hormonas y fluidos glandulares para rejuvenecer, mantenerse joven. A mí lo que me llamaba la atención que decía de los extraterrestres, que se llevan a un individuo, pues la calidad del esperma no sabe ni cómo está, qué gente va a crear, ¿no? O sea, yo por llevar a cualquiera. Pero se lava porque se forma un híbrido. Una mujer extraterrestre con un varón que lo abducen y cohabita para quedarse con su esperma. Ok, nace un híbrido, pero ese híbrido se va a meter con otro extraterrestre o extraterrestre, si es masculino o femenino, y van a hacer un segundo híbrido y cada vez se va a diluir más la genética humana, que es lo que se busca. Se va a fortalecer más. Más la genética extraterrestre, que son los que van a formar parte del éxodo y la siguiente raza. Ya la siguiente raza va a ser netamente genéticamente extraterrestre. ¿Sí? Y nosotros podemos ayudar en eso, podemos servir de vehículos para los siguientes híbridos, aquel que sea seleccionado y llevado. ¿Sí? Y ahí se morirá y ahí se volverá a nacer. Yo me imagino una época así como la de Abraham, como la de Jacob, en que no había grandes tecnologías, no va a haber ni laptop ni nada, o sea, tecnología la extraterrestre que van a estar ahí nomás. ¿Sí? Van a tener sus hologramas allá dentro de la nave donde se verá el futuro y todo. Pero yo me imagino una época como de Abraham, de Jacob, de esa época, ¿sí? Estudiando a los pies de los maestros San Germán, Moria, Samael, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, muchos se ríen cuando se habla de la transmutación, que porque Samael, fulano, fulano y fulano se hicieron ancianos. Pues yo alguna vez me pregunté, dije, bueno, Sí. ¿cómo es posible si no es Samuel? Pues bueno, Se murió. pues yo ya voy para mis 60 años. Yo ya voy para mis 60 y reclámenme a mí, discútanme a mí.
¿Cuál cana? ¿Eh? Cero cana. Calladitos, o sea, sí, calladitos. Todo depende, también yo desde los 18 años me agarré de esta ciencia y no la he soltado, no la he soltado, sí. Entonces, y gracias a esa postura que les digo de boca arriba, elevar piernas rectas, columna recta y todo el peso cae en el vientre. Y eso cierra esfínteres, cierra esfínteres. Los otros métodos que ya vimos no funcionan. Que cerrar las fosas, que pegar la lengua al paladar, que contener el aliento, que el hamsar, no funciona. No funciona. Voy a subir la conferencia que dimos aquella vez y ya un hermanito me habló, ahora en la mañana y anoche. Yo no diría eso, dice, porque estaríamos corrigiéndole la plana al maestro Samael. ¿Mm? Al contrario, si eso sirve para avanzar. Pues así ya me están hablando. Ya lo saben, y avanzan. Pues, o sea, que prueben y dan resultados y ya. Exactamente. Ahora, y le puse, a ver, dime esto, canalizarla con la corriente nerviosa hacia los órganos sexuales. ¿Quién en el planeta sabe canalizar esa corriente nerviosa hacia los órganos sexuales? No, o sea, nadie lo ha hecho ni sabe lo que es. Para empezar, el sistema nervioso es autónomo, simpático y parasimpático, y no voy a perder tiempo en eso. Así le dije. Sí, es autónomo. ¿Sí? Entonces, otra cosa, fue el primer libro que el maestro Samael escribió. Y en los primeros libros hizo 2, 3 errorcitos que después los corrigió. Sí. Pero en el primer libro, sí, eso, que me perdone el maestro, lo respeto y lo venero mucho, pero no funciona. Funciona más elevar piernas y espalda y hacer la fuerza con el vientre, sin respirar. Fuera de eso no hay otra forma de controlarlo. No hay otra forma. Te ganan los movimientos peristáticos, te gana la emoción erótica, te gana la proximidad del orgasmo, tarde o temprano te gana. O sea, no funciona. Lo mejor es boca arriba y elevar un poquito y con eso. Con poquito que se eleve, no hay que elevar mucho. Sí. Y dejar de respirar. Y dejarla respirar, porque de respirar se relaja todos los órganos y el vientre. Entonces, esta nos la tenemos que aprender de memoria. Si ustedes quieren realmente empezar a hacer cambios en los estudiantes, esta es aprendérsela de memoria. Y ya de aquí, poquito más adelante, pues ya hablarles de lo que es la transmutación, la alquimia. Sí, para que sepan de qué se está tratando para esto. Ahora, algo que se puede agregar son los injertos. Esa influencia guerrera de Marte, ser guerreros en el conocimiento, ser guerreros en la alquimia, porque es una fuerza guerrera que influye en esa va a estar siempre, porque la va a estar dando la energía sexual transmutada. Uno va a estar acumulando un potencial eléctrico, con esa energía sublimada, un potencial eléctrico que te va a dar fuerza para todo. Y esta influencia de Marte de los 42 a los 49, pues va enfocada, bueno, tengo que ya terminar mi casa, ¿dónde me voy a meter? Tengo que tener un oficio, un negocito que me dé de comer. Y ya prepararnos para pasar los últimos años. Qué feo es eso, ¿no? Sí. Qué feo. Yo he escuchado ancianos, pero no ancianos, así de mi edad, que dicen, es que se abrió un ejido en una tierra, me acuerdo, en un territorio ahí en Sonora, y a varios se fueron para apropiarse y tener derecho a ciertas hectáreas. Y le dije yo a un tío, ¿y usted, tío, por qué no va? ¿Por qué no va para...? La cuestión era pasarse ahí unos días y recibir algo, pero era montar una chocita, tomar agua de un canalito, o sea, era sufrir. Y me dijo, me acuerdo, no, pues si estuviera yo más joven, pues sí lo haría, pero ahorita que estoy ya viviendo mis últimos años, y ciertamente como a los 2 o 3 años se murió, como que ya intuía eso.
así dijo, yo que ya estoy viviendo mis últimos años, pues es feo eso, ¿no? Cuando uno sublimando la energía debe de pintar para de 80 para arriba, de 80 a 100 años. Hay un músico que Mi tiene... suegro se casó a los 50 años, A los 40. a los 40. Hay uno que se casó casta Mi papá, Ay, sí, por eso tiene ahorita 96 y todavía. y ya esa Y edad mi fue mamá cuando me decía, empezó, compró su casa, los 80, era 80. Tu papá puede revivir, tu papá todavía puede revivir. Me acuerdo que tiene 80 años. Le digo, sí, no, tu papá puede revivir. Dale, córrete. Sí, hay una pareja, por ahí me comentaron, matrimonio gnóstico de 80 años y todavía trabajan en la quimio. Es que transmutando así la glándula no se va a hacer decrépita. Sí. O sea, por ejemplo, esa pareja de 80 años, su cuerpo ya se ve mal, ahora sí ya se ven ancianos. Pero, ¿ancianos como? Enteros, fuertes. Se ven fuertes, se ven fuertes. Yo hago filmaciones y he grabado 50 años, bodas de bolos 50 años, y me sorprendió los jóvenes que estaban parecían de 40 y ya tenían 50 años de casado. Y yo grabando al hombre y pasaban las chavas que fueron a su fiesta y ya hasta volteaba a verlas y les miraba así las piernas y todo. Y 50 años de casado y todavía mirando a las chamacas, o sea, pero por lo general son hombres de la sierra, de ranchos, Sí. Gusanos. y comenzando. sí, porque los de aquí se vuelven decrépitos por el Facebook, por el TikTok, o sea, se van comiendo, el cerebro se los va Sí, comiendo, los valores los vamos perdiendo ahí, ¿no? se van perdiendo. Todos los valores que tenemos Sí. en este barrio. Si el maestro decía que leer un periódico es prostituir la mente, No, pues imagínense una película. imagínense el internet, o sea, ¿cuántas páginas se entran en el día? ¿A cuántas páginas? Imagínense. Y siempre se pierde uno, nada más se pierde saber ya cuando ya media hora como acá. Sí, Ya no, vi ya vi como 10 TikTok. Sí. Y todo eso es influencia de magia negra, porque hay legiones encargados de fomentar lo superfluo, lo vano, lo transitorio. Y están en su mero mole con el internet. Y es una de que nunca vas a acabar. Los videos de TikTok le das y le das y le das y nunca acabas. O sea, qué manera de perder el tiempo y agotarte, ¿no? A un lado hay mejores cosas, meditar o algo. En realidad son tonterías. Y son tonterías que no te dejan nada, que nada más satisfacen la parte morbosa de la mente, la parte curiosa, Como dice, se prostituye la mente. y se prostituye la mente. Por eso es que ahorita se están muriendo temprano. En Ciudad Juárez, entre los 48 y 56 años se están muriendo. Y vi las tumbas así alrededor de un sepelio al que fui, como 30 tumbas las chequé, y entre los 48 y 56 años se están muriendo. Todos acusaban ese periodo de vida. Yo conozco choferes que tienen 32 años, 30 y ya tienen diabetes. Bueno, llega la época de Júpiter y aquí es donde se aplica que Júpiter da el cetro de poder o el bastón del pordiosero. El cetro de poder o el bastón del pordiosero. ¿Cuál vas a agarrar? De acuerdo a cómo hayas vivido en tu vida. De acuerdo a cómo hayas vivido en tu vida. Y eso representa muchas cosas, ¿no? El cetro del poder, una persona que a lo mejor madura, un anciano, pero da consejos bien profundos, interesantes. Así es. O un anciano que habla puras tonterías, se acuerda Sí. de lo mismo y te repite lo mismo y lo mismo. Sí, sí, una característica eran antes los ancianos es que eran sabios, Sabiduría, eran sabios. Sabios y fuertes, y en el Japón todavía hace un tiempo se veneraban a los ancianos, eran los patriarcas, y aquí veo cómo se les desprecia a los ancianos, los quieren mandar a un asilo. Una vez me contrataron para una filmación en asilos de ancianos, el gobierno, asilo, cómo vi viejitos llorando, y vi una señora que estaba hablando con una jovencita, una viejita, que estaba ahí en el asilo, y una jovencita, y le decía, abuelita, vente para acá, vente con nosotros.
No, ya los escuché que están fastidiados. O sea, a la abuelita se la pasaban un día unos hijos, otro día otros hijos, y ahí se la andaban rolando porque nadie la quería tener. Ella alcanzó a escuchar comentarios y ella solita se fue caminando al asilo de ancianos. Sí, se ve feo. Sí, porque dicen, oye, pues es que te toca, yo tengo que hacer cosas. Sí, Y se así la cambia. señora se daba cuenta. Y, oye, Sí, no quiere. ella sola, me tocó ver muchos ancianos que lloraban, que platicaban, o sea, híjole. No, sí, cuando se fueron, no nos ha pasado, se fueron mi papá y mi mamá, pues te toca, ¿no? Ir al hospital. Pues primero ve tú, veo yo mañana, porque mañana tengo un viaje. Sí. Y siempre el pretexto. Pues que no lo oigan porque luego ya no lo van a hallar, va a estar en un asilo que se va a ir. O nosotros van a hacer lo mismo. Sí, Nadie nos va a ir a ver. sí, es algo triste eso. Es algo triste. Entonces por eso tiene uno que prepararse para esas etapas. Yo ya ando viendo una hectárea por ahí y yo voy y hago mi monasterio. Y ahí me meto. Bueno, la ventaja que ustedes le van a dar, pero saber usted muy lejos, ya no vamos a tener dónde sembrar. A Culiacán, ¿no? ¿Cómo? Le van a dar a lo mejor allá una en Culiacán. Parece, algo así, parece. Sí. Pero también acá en Cuetzalan están a 80,000 pesos las hectáreas. Ay, está bien bonito ahí. Y está bien bonito. Aquí, Sí. Rivera, él es de allí de un pueblo cerca de Cuetzalan y me dijo, oye, yo ya tengo terreno. Y lo que nos dio también. Yo que nos dio un gran Y Cuetzalan está bien bonito. poquito. Sí, ahí están en 80,000 pesos. Lástima que está como a 2 horas de aquí, Más, ¿no? Como a 3. como a 3 horas. Pero está bien bonita ya. Allá fuimos una vez igual a una... Igual fuimos con ese de las ninfas, yo los llevé en un autobús, él pidió el autobús y yo lo manejé, fuimos en un autobús viejón. Un señor Sí. de turismo dijo, pues ahí está el camión, se los presto. Y me prestó el propio y me dijo, oiga, señor Taguado, fíjese que pues lo trajo un compañero del autobús, pero le volamos el espejo a un coche. Él me dijo que sí manejaba, llévenos a Cuetzalan. Y me llevé a mi hija la chica. Y nos fuimos allá, estuvimos 3 días, ayuno de verbo, hicimos varias prácticas, la danza, y allá entramos a un túnel, así oscuro, cabrón, una cueva, y se ven los murciélagos. Pero está muy bonito Cuetzalan, tiene muchas cosas naturales. Sí. Pues hay varias opciones, vamos a ver. Entonces, la cuestión, como les digo, en Ciudad Juárez, donde estuvimos dando la enseñanza, de los 48, 56 ya se estaban muriendo. Y eso porque un amigo diputado le llamé para saludarlo. Un diputado que entró a un curso de cinematografía que yo di. Ahí lo conocí. Y no, dice, estoy mal, estoy perdiendo a mi madre. ¿En dónde? No, pues ya fui. Y de ahí fuimos al sepelio. Y yo chequé lo que rezaban y todo, el ataúd antes de meterlo, las tumbas. Todos entre los 48 y 56 años habían muerto. Como 30 tumbas alrededor. Y es una vida triste. Sí. Entonces, más adelante sigue lo que es Saturno, de los 56 a los 63 años. Y aquí pasa pues lo de los asilos de ancianos, ¿no? Los pobres. Pues luego de ahí vuelve a empezar Luna otra vez, ¿verdad? Y vuelvo a empezar después ciclos mecánicos de Saturno-Luna, Saturno-Luna, Saturno-Mercurio, de 7 años más, 7 años más, 7 años más. Bueno, y si se trabaja ahí, se sigue trabajando con de todos modos hay que tener mucho cuidado de trabajar con eso porque vamos a ver comportamientos de niños caprichosos. Miren, Fulcanelli dicen que conoció la ciencia de la gran obra a los 54, 56 años, por ahí. Y alcanzó a hacer la gran obra. ¿Cómo? Fulcanelli, el alquimista, se dice que conoció la ciencia de la gran obra de la alquimia a los 54, 56 y pudo autorrealizarse. Pudo autorrealizarse. Incluso nadie se sabe dónde quedó. Porque hay algunos alquimistas que se retiran a vivir a un plano etérico o se los llevan a otro planeta y nadie sabe dónde quedó Fulcanelli.
sí, el que escribió El misterio de las catedrales. Y conoció la ciencia de la alquimia a una edad avanzadísima, 50 y tantos años. Y se alcanzó por realizar. O sea, siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad. Pues es que antes llegaban a los 800 años, ¿no? 500. ¿Cómo se llama este maestro que... Miren, a mí en una los ocasión, descubiertos y los hablando de la descubiertos? vida, hablando de la vida, a mí una vez un indito indígena clarividente que les leyó el destino a toda la familia y a todos se les cumplió. A mí me dijo, vas a tener una vida muy extensa, me dijo, viendo la mano. Y luego se asomó así en la oreja y dijo, muy extensa vida la que vas a tener, me dijo. Y Extensa en tiempo. en tiempo. Por eso a mí me descontroló mucho lo del COVID. Me descontroló mucho, me estanteó. Y todavía traigo secuelitas del corazón, o sea que de repente hago así y ay, me duele aquí un poco, porque quedó cierta calcificación. Porque hago así y cala, porque todavía están duros ahí ciertas arterias. Aparte la tos se forza el corazón. Cada que tose uno... Sí, no, ayer sí me di cuenta, tosí muy fuerte en 2 ocasiones y me dolió. Porque los pulmones hacen esto y el corazón recibe el impacto. Entonces sí trato de controlarme ya. Es lo que hay un médico que decía que hasta para cuando va uno al baño y está uno empujando mucho, Sí. también se forza el corazón. Así es. Sí. Entonces miren, de aquí vienen ciclos mecánicos de Saturno-Luna. El anciano, el viejito se vuelve idioso, caprichudo, terco, mula. Sí, mula, sí. Que como decía Vicente Fernández, ¿no? Que el hombre siempre debe tener una mula y una vieja, que la mula no sea vieja y la vieja no sea mula. Y Saturno Mercurio aquí ya quiere estudiar el viejito. Quiere estudiar el viejito. Esto ya es como a los 77 años. A los 77 años el viejito quiere volver a estudiar. Pues ese tío que les digo que me dijo, no, ya ahorita que estoy viviendo mis últimos años, pues ya para qué. Se metió a estudiar ingeniería civil, pero pues la cabeza no le dio para tanta matemática. Y se salió porque tronó. Pero él se jubiló y él se metió a estudiar ingeniería civil. Y luego viene el ciclo de Venus, que se vuelve enamoradizo el viejito. Se quiere volver a casar. Y por lo general, con una de 20. Sí, no le gustan viejitas. Yo tuve un tío de rancho que brincaba, se agarraba así, se iba a casar y daba echamos unas carreras, estaba chamacos, 13 años, y él tenía ya como 75, y se iba a casar, entonces su boda y brincaba y sus hijas estaban, no, papá, pero ya su esposa ya tenía como 10 años de muerta, ya unos años. Y brincaba el viejito, cómo les cambia todo. ¿Se iba a casar? Y sí, se iba a casar y salía con los chamacos dos y unas carreritas, pero déjame chance de aquí a la pared y ya después corre, porque pues ya sabía él. Y se arrancaba con esos chamacos y nos ganaba. O luego le ganábamos, pues sí se veía. Fíjense, mi abuelo, siempre que llegaba mi hermana con sus amigas de la prepa, ya el abuelo no caminaba, ya estaba en silla de ruedas. Pero le tenían que sacar a la vuelta al abuelito porque les tiraba el agarrón. Así, el agarrón así de tocarles así. Y pues le sacaban la vuelta al viejito, o sea, ya muy influenciado por Venus. Y ya estamos hablando de los 77, los 80 y tantos años. Y bueno, porque hay personas que a los 70 años ya pierden ¿Vivido? las ganas de vivir, ya como que ya se sienten viejos, ya no quieren. Pues es parte de la misma involución, o sea, la energía sexual degenera, involuciona y pues provoca todos esos estados psicológicos de ya para qué viví, o sea, ya quiero morirme, ya no sirvo, cosas así. Cuando pues, Se pierde el anhelo, ¿no?, de vivir. Cuando los ancianos tienen que disfrutar a los nietos, cuidar a los bisnietos, o sea, todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucho que hacer que cuiden a sus nietos y bisnietos. Su trapo, ¿no? ¿Cómo? Su trapo. Ya lo tenía aquí. Se mancha. Ahora, hasta aquí pues ya son tiempos extras.
deberíamos de vivir entre 120, más o menos, años. Mi abuela me platicaba, ella murió a los 90 y tantos, que su abuela de mi abuela, vivió como 124 años. Pero eran gentes de la sierra, pues, que llegaban a esa edad con todos sus dientes, con Sí. toda su dentadura. Y ahora llegan a los 40 y ya llegan chimuelos, muchachos, y cuando tienen apenas 40. Yo una vez convoqué para una conferencia de la macería tibetana, ciencia de la eterna juventud y el rejuvenecimiento. Y se me llenó de viejitos, puros que ya se iban a morir. No, pues ya para qué, digo, o sea, Sí, no está muy bien. Bueno, por lo menos que supieran cómo les había ido la vida y que por lo menos la conciencia dijera, pidieran perdón y en otra vida no volvieran. si ustedes están aquí es porque perdieron toda su existencia, les dije, buscando un conocimiento. Y ahora llegan acá, ¿qué van a decir? Así les dije. ¿Qué van a decir si se quedan aquí en estos estudios? No van a decir que voy a salir de Guatemala para entrar en Guatepeor si ya están en Guatepeor. Más peor no pueden estar, les digo, así les hablaba. Y se quedó una viejita como estudiante, ¿eh? Y no faltaba la viejita. Sí. Sí, no hay que ser tan crueles, o sea, es algo que nos tenemos que quitar, porque dice el maestro, la gente viene a la enseñanza y busca un consuelo, Sí. sí, busca enjuagar esos dolores y penas morales que ha tenido en la vida, para todavía que tupirles, animal intelectual, bípedo, tricerebrado, y que, no, pues no, o sea, no, se les Yo que tiene- también lo hice después, dijo, no, pues sí, como que soy- Sí, es que eran etapas que tiene uno que pasar porque si no te estancas. Hay una serpiente en la que si uno no se refina en el verbo y en el pensamiento, no sé. porque puedes controlar el verbo, pero tienes las mismas actitudes psicológicas. Y si no lo refinas, te puedes pasar como 10, 15 años entre la vértebra 5 y la vértebra 25. Para ascender 20 vértebras te puede llevar 10, 15 años si no te refinas. ¿Y eso es con oración? Refinarse, o sea, ¿de qué forma ves tú a las personas, a las mujeres, a la gente? ¿De qué forma las ves? O sea, hay cierta crítica, cierto calificativo, todo eso implica odio. Y por eso las serpientes nunca siguen ascendiendo. Porque pequeñas actitudes de calificar, de murmurar, de decir de alguien, o de mirar a alguien y de repente pum, ya está uno conceptuándola, rotulándola o rotulándolo. O sea, todo eso implican odios dentro, frustraciones, iras contenidas dentro de uno y no se da cuenta. Entonces, tiene uno que refinar el verbo y cómo miras a las demás gente. Con qué actitud, con qué sentimiento las miras. Porque si no, el fuego se estanca entre la 25 y entre las 5 y 25. Créanmelo. El vértebra tras vértebra tiene que ver muchos refinamientos en la forma de pensar, sentir y en la voluntad de uno. Sí. Ahora, este es el camino normal de la persona común y corriente, pero ¿cuál es el camino del gnóstico? Normalmente entra uno a la enseñanza entre los 14 y 21, si bien va. 14 y 21 años, época de la secundaria. Yo me acuerdo que me pinteaba la última clase de inglés, que era a las 8, para irme a la conferencia a las 8, a los 15 años. Sí. A los 15 años me pinteaba yo la última clase para irme a la conferencia de Gnosis. Que me acuerdo que la primera conferencia de Gnosis que me dieron fue sobre los hidrógenos. O sea, qué tontería. Sí, está muy Está fuerte esa. muy... O sea, no tontería, estupidez. O sea, ¿cómo se pone a hablarle a la primera conferencia pública a los hidrógenos? Hidrógeno sí, dos, hidrógeno sí. O sea, ¿qué va a concebir aquí uno? Siquiera la supiera andar. Siquiera la supiera andar, pero yo me quedé igual. Y sí, me acuerdo que había mucha gente y un montón de libros del maestro en la mesa.
A los 15 años, fíjense. Pero ¿qué pasó? De ahí me empecé a hacer bien noviero. No, hombre, chavas por aquí, chavas por allá. Y dejé de ir a la gnosis. Y ya a los 18 años, 3 años después de que anduve noviando, puro noviero, fue cuando estábamos en la prepa haciendo un trabajo, una tarea, ¿no? Entre clases. Y un compañero me dice, oye, estoy yendo a unas conferencias, que no sé qué, te hablan de los muchos yoes, de que tenemos yoes dentro y necesitamos autoobservarnos para conocer esos yoes que cargamos dentro. Y él haciendo su trabajo, y yo también, y lo escuchaba, y no sé, me jaló, me jaló. ¿Cuándo vamos? Le dije, no, pues tal día, y pues vamos, y ahí empezamos. Sí. ¿Qué pasa? Recibimos nosotros en 2 años, todo el conocimiento, ingresamos a segunda cámara, a los 18 años, a los 18. Digo, no voy a hablar de mí, o sea, es un ejemplo de los que inician, ¿no? 2 años segunda cámara. Pero tardan 4 años normalmente un estudiante. Para pasar a segunda. A veces, antes así era. Pero tardan, 4 años para pasar a segunda. Y luego otros 4 años para volverse serios. Empezar a agarrar la alquimia. ¿Sí? Que antes la alquimia era distinta. Era distinta, que hacía uno el pranayama de soltero, de rodillas, con la mano en el plexo solar, y luego ponías tus manos así en triángulo, en el suelo, y ponías tu frente pronunciando o sea, 7 veces, y otra vez te incorporabas de rodillas y empezabas el pranayama 7 veces, ¿sí? 7 veces y otra vez ponías la mano aquí y si sentías que la sangre se te agolpaba acá, o sea, ese era el pranayama antes. Ahora ya no hacen el ra, el ponerse así, no lo quieren hacer. Pues hay que hacerlo. Vamos a escribir bien el pranayama, para que no se desvíe. Sí. Porque está el libro amarillo que escribió el maestro, que dicen que fue deformado, tergiversado. Pero lo vamos a establecer claramente de acuerdo a la polaridad solar y lunar de los cordones Ida y Pingala, y el mantra Ra para el solar y Sa para el lunar. En base a eso lo vamos a establecer, y hay que otra vez volver al Ra que te arrodillaba. Todavía no lo hacen. Ya no Y se yo, hace. yo vi y en unos libros y no viene a ser esto más así. Ya no viene. Cerradito y ya está ahí. Ya no viene, le han ido cortando, entonces sí tenemos que tratar de restituir otra vez eso, sí, que no se pierda. Hay una plática exclusiva de lo que se ha perdido y lo que hay que restituir, sí. Esa plática, bueno, ya en 2 semanas, una semana más, yo creo. Bueno, la cuestión es que tarda 4 años en volverse serio, en enfocarse en la alquimia. Y es cuando ya aquí empiezan las 4 pruebas de tierra, las 4 pruebas de misterios menores. ¿En qué planeta? Entre los 21 y 42 estamos. Entre los 21 y 42. Sí. Porque es un lapso de tiempo muy largo. Sí. Salud, casi. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cuestión de 5 años, de los 21 a los 42, esto lo voy a poner con negro. En cuestión de 5 años de alquimia sin caer, puede despertar el fuego. Y estamos hablando aproximadamente en los... Estamos hablando de los... que puede ser entre los 25 y los 30 años o 35. Que ya entre los 25 y 30 o 35 ya debe despertar el fuego. Ahora, lo que les decía antes,
que si no se sale en astral, porque esa es una capacidad que muy pocos tienen, si no se sale en astral, si no se está despertando conciencia como para despertar conciencia cuando estás soñando en astral, va a venir ese dolor en el coxis. En el coxis. Ese sí se va a percibir. Que les digo que los sentidos se multiplican, la hipersensibilidad 20, 50 veces. Si ves a un perro ahí atropellado, sientes el dolor multiplicado del perro. Si estás viendo una película, sientes la trama, así el drama de la película multiplicado por 20, 50 veces, o sea, como si fuera una película de terror. O sea, al momento de la prueba del coxis se te multiplican los sentidos, las percepciones. Entonces, ese sí lo percibe el aspirante, pero no va a percibir las vértebras que va desarrollando. No las va a percibir hasta que por allá le bajan una vértebra. Hasta que le bajan una vértebra, de la vértebra 5 a la vértebra 3, por ejemplo, de pinchazos que vienen aquí, luego un segundo pinchazo acá y en un segundo, unas fracciones de segundo, y no te da tiempo de hacer un gesto de dolor, ahí ya te das cuenta de que habías despertado algo. Y sigues trabajando y pueden pasar 10 años, 10 años, llegar a los 40 llegar a los 40, y si no hay mucho refinamiento en el verbo, en la forma en que vemos a las personas con la mente, la primera impresión que tenemos de alguien, si no se refina, si no hay respeto, si no vemos ahí visualizado al padre que está sufriendo porque es un pandillero, un drogadicto, un borracho, o sea, tiene uno que visualizar a la gente y como si fuera el padre, o sea, ¿quién está ahí? O sea, ¿por qué procesos kármicos está pasando? O sea, ya el percibir hacia la gente, en vez de calificarla, rotularla, que está fea, está gorda, está chaparra, o está panzón, o tiene papada, o es trompudo, pelos parados, prietos, o sea, no, es pura basura que te bloquean las vértebras. Y pueden pasar 20 años entre las vértebras 5 y 25. O sea, a veces hay una tendencia a juicio en cuanto vemos hacia las personas. Y chécala, y aunque no se manifiestan, tienes el impulso volitivo. Sí, de hacer algo. Tienes el impulso, ¿no? Aunque no se manifiesta. Porque hay una especie de morbo, de malicia, ¿sí? De ego, a fin de cuentas. De ego, de disfrute, de serle, de ser violento. Ajá. Hay violencia, hay odio, todo eso implica odio y violencia. ¿Sí? ¿Y qué sucede? O sea, estás transmutando, no te das cuenta que ya llevas algunas vértebras porque no sales en astral, tienes la conciencia dormida, pero te deja tu mujer porque no quiso nada con la gnosis. O a la mujer se le fue el marido con otra porque ella quiere plantar y no le da al marido lo que quiere. La cuestión es que se queda soltero y el ansia sexual, pues allí cierto tiempo decide practicar Vajroli Mudra, por ejemplo. Y ese que se quedó soltero o soltera, que ya había despertado el fuego, ciertas vértebras, practique por ejemplo el Vajroli Mudra como soltero y lo hace con infinita veneración a la Madre Divina, con infinito respeto al eterno femenino, al eterno masculino, si es mujer. Pues realizar ese Vajroli Mudra con infinito respeto a la Madre Divina y infinito respeto a la pareja opuesta, es un corrientazo en una vértebra. Te subió a la vértebra 24, por ejemplo. Y ahí es cuando se da cuenta de que algo se ha gestado en un lapso de 15 años. Que por lo menos ahí va la primera vértebra, la primera serpiente, perdón. Y eso, si piensa en la primera serpiente, pero si pasó por un acontecimiento de arriesgar su vida, de mucho sacrificarse por otra persona, por el bien de otra persona, o salvarle la vida a otro, o algo, ahí te levantan automáticamente una serpiente y ya va por la segunda. Ese sacrificio a todos les pasa, o a algunas personas.
les puede pasar a los que tengan cierto valor, cierto arrojo, que no duden en arriesgar su vida por salvar a otro X, hasta un desconocido. Le pueden llegar a levantar la serpiente así de un jalón y sin darse cuenta ya va por la segunda serpiente. Hasta hasta los 49 años. Esta de levantar la serpiente, sí debe haber mucha castidad, por lo menos de 4 años en adelante, si hay castidad, ya se empieza a levantar. O Se empieza a pero ya castidad, si no hay derrames de la energía. Si hay derrame, no se ha levantado nada. Se bajan vértebras dependiendo la gravedad de la falta. Pero si estás transmutando y cayendo, cuando inicias, transmutando y cayendo, nunca vas a despertar el fuego. Porque primero hay que acumular, dice la alquimia, los textos alquimistas. Primero hay que acumular para luego proyectar. Entonces, alguien que transmuta y se cae, no va a lograr eso. Por eso es que digo que las claves que vimos ayer no sirven. De apretar con la lengua el paladar, que cerrar las fosas nasales, que el hamsar, que la corriente nerviosa, los órganos sexuales, no sirve eso. La única cosa que va a servir es arquear piernas, arquear tronco de la espalda, que el peso caiga en el vientre. Y eso sí cierra, inmediatamente cierra. Todo lo demás no funciona. Por eso tanto fracaso, tanto retroceso, tantas huidas que se dan de la enseñanza por muchos instructores e instructoras, porque nunca vieron frutos, porque equivocaron las claves, las técnicas, las equivocaron. Que no es corregir la página al maestro, simplemente a lo mejor el maestro estaba en otra etapa, que sí lo estaba, y él se retiraba muchísimo antes. Para retener la energía. Pero para casos extremos, esas medidas no sirven. Y el tiempo, porque a lo mejor se retiraba mucho antes del spam, pero él tenía ya a lo mejor el tiempo trabajando 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Es correcto? Pues ya depende de cada quien y de cómo lleve a cabo la alquimia. Sí. Ya depende de cada quien y cómo haga la técnica. Porque oí un instructor que decía que entre más tiempo es mucho mejor, que hasta 3 horas, si es cansado, es muy, muy cansado. Dice, pero entre más tiempo se acelera más el trabajo. Pues sí, he escuchado eso, pero escuché la parte de las mujeres que no, es de loco 3 horas. Quiere 3 horas. Yo he escuchado más de eso que eso que tú quieres. Es que tú nada más quieres sexo, que no sé. Así. No, pero supongamos la pareja que ya está de acuerdo, y pues están de acuerdo en, ahí no hay tiempos, o cada quien a su manera se tiene Es que depende de cómo lo realizan. normal que es, por ejemplo, en 15 minutos, ya transmuté, respiré y vámonos, ya se separan. Pero Pues eso ya como dice el maestro, ya depende de cada pareja. Depende de cada quien. El acuerdo que tengan y eso. Sí, eso lo vimos en la... No, pero entre más tiempo, pues magnetizas más, ¿no? Se recomienda que sea en la madrugada porque es cuando el cuerpo ya está descansado del trabajo, Y limpio del la día, mente. y está relajado y todavía vas a dormitar un poco más. La hora ideal es entre las 4 y las 6 de la mañana. Antes de que salga la luz. ¿Cómo? Antes de que salga la luz. Antes de que salga la luz. Antes de que salga la luz y que haya chance de dormitar un momento más. Y es cuando más secreciones hormonales y glandulares se producen. Entonces, es cuando más conviene. Bueno, este es el proceso para llegar a los 49 años. ¿Sí? Que tiene que haber mucho refinamiento. Y pues, seguirse sacrificando por la humanidad, porque también estos procesos del fuego, de ascender vértebras y todo, no se va a dar fácilmente si no trabajamos el tercer factor. No se va a dar fácilmente. Uno tiene ayuda cuando está trabajando el tercer factor. Sí. Ayuda a la humanidad. Uno tiene ayuda interna para acelerar esto.
Es lo que como cuesta, ¿no? La ayuda al prójimo, a la humanidad. Siempre ve uno por la familia, porque hace falta yo y el último yo, y los demás. Y así nos traen educados. Sí. Ahora, las 4 pruebas se van a estar aplicando siempre, las 4 pruebas. Siempre. Que si se conoció y se empezó a trabajar en la alquimia de los 25 a los 30, pues van a pasar 20 años y casi siempre se van a estar aplicando las 4 pruebas. Y puede que alguien ya haya pasado la primera prueba del guardián del umbral y esté fracasando la segunda prueba del segundo guardián. Sí. Hay 2. 3. Son 3. Y que tienen que ver con el astral, mental y causal. El primer guardián del umbral tiene que ver con el mundo astral, el segundo guardián con el mental y el segundo con el causal. Y cada uno es más feo que el otro, más horroroso. O sea, el guardián del umbral del mundo causal es más horrible que los primeros 2 guardianes. Porque ahí en el mundo causal de la voluntad, ahí subyacen la causa raíz de todos los delitos astrales y mentales que tenemos. Por eso es más horroroso que los primeros 2 guardianes. Sí. Hay un guardián que se le tiene que hacer un círculo mágico. Sí. No, ¿No? a uno se le tiene que enfrentar. No hay que aislarse de él. No hay que huir de él. Es una parte de nuestro ser. Que en el ser se reviste, cierta parte autoconsciente del ser se reviste Para que nos ayude a ser fuertes. coagular los errores que hemos cometido. Ahí están personificados todos los errores del mundo de la voluntad, todos los errores del mundo de la mente, todos los errores del mundo astral, emocionales, sentimentales. ¿Sí? Entonces es como se reviste nuestro ser para decirle, mira, así estás tú internamente. Y si ya reunimos los atributos, las virtudes para vencerlos, pues qué padre, ¿no? Pero que no se diga como dice Barroterán, Florentino, el ingeniero Florentino, que si se salen del movimiento gnóstico, fracasan la prueba del guardián del umbral. O sea, Milton, te digo. Milton te digo. Como le dijo a mi amigo, ¿no? Que era miembro del movimiento gnóstico bajo las órdenes de Florentino. Que le dijo, oiga, ¿por qué en este libro está cambiado este renglón? Porque le cambiaba ciertos renglones. Y aquí dice, es otra cosa. ¿Por qué? O sea, y le reclamó unas cosas y le dijo, el ingeniero Florentino le dijo, mira, sigue tú tu camino, yo sigo con los tontos. O sea, nomás él empezaba a espabilar a alguien, sigue tu camino, yo sigo con los tontos. Y puros ingenuos, inocentes. En una ocasión llegué a cargar gasolina y vi una muchachita como de 19, 20 años vendiendo pies. Y si no le compraban pies, se ponía a limpiar los vidrios. Y le dije, ay, con un entusiasmo con que lo hacía y una alegría, como si le fueran a pagar con la Lotería Nacional, con millones. Vendía pies entre los carros, no le compran, ok, a limpiarle los vidrios, quería ganar, porque tenía que pagar los pies y no los venden. Pero con una alegría y una sonrisa, y yo la vi, y me atendió a mí, me ofreció pies, no gracias, y se puso a limpiarme el vidrio del carro. Y le dije, oye, tú vienes de Barroterán, ¿verdad? Le dije, sí, así contenta, feliz, alegre, ¿no? Sí. Es que se ven inocentes, le digo, así le dije con tristeza. Se ven inocentes, ingenuos. O sea, ¿cómo los han manipulado? Le digo. Se les ve la inocencia, lo ingenuos que son, le digo. Pues tan inocentes son que se enojan cuando les dice uno eso. Sí. Se enojan porque dice, este no sabe la labor que estoy haciendo. Pues bueno, hasta aquí ya es ganancia, ¿no? Hasta aquí ya es ganancia, ya hubo frutos. Ya no tenemos que continuar con los 3 factores.
para que el Padre haga el resto en otras serpientes y en otras Las dragonas. 4 pruebas es que siempre se van a estar aplicando, cuando estén trabajando en la alquimia, son el aire, el fuego, el Tierra, agua. aire y fuego. Ok. Tierra, problemas materiales, económicos. Fuego, cuestiones de humillación, de respeto que te lleguen a tener. Aire, apegos, afectos. Y agua, pruebas de adaptabilidad. De humillación es cuando dice que 9 horas y ya. Si te defiendes, puedes perder la prueba. Si te defiendes, fracasas la prueba. Aunque no insultes, tú simplemente sacas tus argumentos y todo, pero notas una ira así que contenida que te quiere. Sí, que te tiene un latón así, ya vamos. Ahí ya se fracasó. Es no defenderse si quiere. Y lo ideal es que no quede coraje, no quede el recuerdo de La persona. aquella persona. Porque si queda, entonces todavía lo traes acá y ahí está el yo de la ira. Pero si no queda ese recuerdo y tú te vas a hacer una meditación, se te presenta el Padre con una sonrisa en el rostro. Aunque tú estés que te lleva a la que te procreó, se te presenta el Padre con una sonrisa en el rostro. Pero se cumple lo que dice el Maestro: cuando uno está muriendo en sí mismo, el Padre le muestra su rostro. Y eso es grandioso, llegar a ver al Padre. Sí, porque también la prueba de adaptabilidad. Que llega uno y o con la gente donde uno come, pues gente muy humilde, muy sencilla, y siente uno como que ahora no, Sí. ya me fue el lugar. Un discípulo del Maestro dice que le tocó ir a abrir Europa. Y pues llega sin trabajo, sin oficio, ni nada. Y pues llega a buscar comedores públicos, albergues de indigentes para donde regalan comida a algunas iglesias. Allá llegó a comer. Y llegó a comer así con indigentes pordioseros, que por los frillazos, con mucha gripa, y comiendo, y les corrían los mocos. Y comiendo así los indigentes, y comiéndose los mocos que escurrían. Y él comiendo a un lado y viendo eso, ¿no? Que el indigente les corría Ya no necesitaban sal. ya no ocupaban sal. Ya no ocupaban sal. Y comprendía, ¿no? Pues pobrecito, está enfermo y pues no tiene nada de lo que ofrecía. Entonces no, que sentir asco. No decía viejo cochino, o sea, váyase para allá. No, nada de O eso. se volteaba, ¿no? No, por Ni lo menos voltearse, no. no. Por lo menos ya no lo. No, dice que seguía comiendo y nomás lo miraba y sentía lástima y piedad. En vez de decir que qué mugroso, qué apestoso, hasta aquí me dan olor. Qué cochino. Cochino, o sea, Sí, porque es la que no nos vamos, qué cochino. Por lo menos que se pues limpie, no, se él ponga, sentía lástima y regálale un piedad. papel, pero es el papel. Él sentía lástima y piedad. Sí, sí es lo que a veces. Esa es la prueba de agua. La adaptabilidad. Dicen que hubo un misionero europeo. Esa adaptabilidad debe de ser, por ejemplo, yo me adapto a la forma de ser de mi esposa, por ejemplo, a mis suegros. Y puede funcionar y no. Puede funcionar, pero eso ya es karma. Eso ya es karma. Bueno, pero me tengo que adaptar, no, eso me pide. Eso ya es karma. No hay que confundirlo con el karma. Es una prueba. Eso ya es karma. No, yo digo porque, pues. No, bueno, estamos dando el ejemplo, pero no porque. Sí, porque pasa. Adoro mi suegro. No, dice el maestro que, bueno, por ahí se dice que había un misionero en Europa que él negoció con el karma pagar todo su karma en esta vida. Y está grueso, Sí, muy pesado. está grueso. Seguimos acumulando karma. Pues en el Sumo Supremo hubo uno así. Y lo metía, ocupa una buena parte del guión de la película. Todo lo que apareció, se quedó ciego, no, o sea, en el Sumo. Pues este misionero de Europa le cayó una especie como de lepra, sarna así. Y había una isla donde iban los desahuciados.
los desahuciados que podían ser contagios, los mandaban a una islita ahí de ese país europeo. Pues, y se volvió ciego también. Fue perdiendo la vista y se volvió ciego. Pero estando en esa islita, se le ocurrió darle enseñanza a los que estaban ahí. Y él, ciego y todo pudriéndose, dándole enseñanza. Y el sufrimiento, ¿no? Pues al paso de los años fue recuperando la vista, fue perdiendo todo esto, la podredumbre, y se curó. Pero al cabo de años y años de padecer así, estaba muy difícil. Años y el sacrificio que estuvo haciendo ahí para... Muy difícil esa. ¿Qué más? Sí, la prueba del guardián del umbral, no lo hablamos cuando hablamos de los... ¿La prueba de aire qué dijo que era? ¿Cómo? Prueba de aire tiene que ver con apegos, afectos. Perder a los hijos, a un hijo, perder a la esposa si estás muy aferrado a ella. O sea, que muchas veces no es tanto el dolor de la esposa, sino que se va a llevar a los hijos y tú te vas a separar de los hijos. Y ahí es donde está. Se va a llevar la plata. Y también la mitad de los negocios y todo. Sí. ¿Qué es lo correcto, no? Porque a veces se trabaja, durante tantos años, se trabaja de hombro con hombro y consejos. De fin de cuentas, bueno, pues... Si no viene la prueba del guardián del umbral, del cuerpo astral. Y les decía, ¿no? Que mide como 9 metros. Y en la lucha, el iniciado flota girando hacia alrededor de la bestia, ¿no? Porque está en astral. Y de repente se vuelve un bebé como de 3 años, el iniciado. Un bebé que jugando así, retosando, se le para aquí, el monstruo que quiere hacer y vuela, y le quiere tirar el manotazo y se le para por acá el bebé y le hace así, porque mide como 9 metros. Como un poste, hagan de cuenta que están en la calle y ven un poste de la luz, así de grandote. ¿Sí? Y si se pasa la prueba, es cuando uno se vuelve de bebé, es que tiene los atributos para haber vencido al guardián del umbral del cuerpo astral, que tiene que ver con la parte emocional. Sí. Y por eso les decía cuando estaban las de Bolivia que aquí se cumple lo que dice el Evangelio, que hasta que no seáis como niños entraréis al reino de los cielos. Hasta que no seáis como niños entraréis al reino de los cielos. Cuando uno se convierte en bebé, al ser el guardián del umbral. Y luego viene el del plano mental, que es más horroroso que el del cuerpo astral, porque son más horribles los delitos mentales. Igual el mismo proceso. Luego viene el guardián del umbral del causal, que es del mundo de la voluntad, y es más horrible que estos dos, porque los defectos de estos dos tienen que ver con delitos causales del mundo de la voluntad, y este es más horroroso. Pero es el mismo proceso de como ser como un bebé, los tres. En los tres hay que ser como niños, dicen. Pero, como no se pasa esa prueba, se fracasa. Se vuelve a pasar después. Por eso les comentaba que puede haber un iniciado que pasa la primera prueba, pero el segundo, que es más horroroso porque tiene una mente enferma, calenturienta, es más horroroso. ¿Y qué pasa? Que huyes, porque el resultado es más grandote que el otro y más horroroso. Huyes y en la huida, escondiéndote, llegas a un lugar y alguien te da una naranja. Símbolo de la esperanza, que hay esperanza de que pases esa prueba. Hay esperanza de que pases esa prueba. Pues primero hay que trabajar por salir en astral. Sí, porque entonces si uno sale en astral es guiado por el sol de la medianoche, los maestros del interno. Pero si no sales, el maestro Zvisabad acaba de sacar a flote que el maestro Labourou y Samael le dijeron que se podían levantar las 5 serpientes de fuego sin salir en astral y estando inconscientes. Solamente entregados los 3 factores y siendo castos.
y no te das cuenta, pero ahí vas teniendo tus ascensos. Sí. Como el caso que le narré ahorita de que el aspirante sí percibe cuando despierta el fuego, porque el coxis, el dolor, vienen todos, pero ya los procesos ya no los percibes, más que cuando te bajan una vértebra, así 2 pinchazos así arriba, en la quinta y tercera, y te bajaron 2 por un error, por falta de respeto y veneración por lo general, ¿sí? Y más adelante, por un refinamiento, o sea, en lo emocional, en lo mental, te pueden llegar a una vértebra 20 y tantos y ya te das cuenta de que sí han habido progresos. Es que también la falta de respeto y veneración, yo pienso que es olvidarse del ser de uno, ¿no? Yo me olvido, hago mi vida como un trabajo, nomás llego, ya. A veces me persino para dormir, a veces me persino para... Y ese es no venerar, En parte. es una falta, ¿no? Sí. Para agradecerle al nuevo día, al Creador. Y todos estamos, pues a veces tan Sí. mecanizados en nuestro trabajo. Sí, por ejemplo, esto que quiero hacer de demostrarles que la clave para retener la energía ante la proximidad del espasmo que viene del matrimonio perfecto, todos los hermanitos lo están considerando como una ofensa para el maestro porque le quieres corregir la plana al maestro. Así me dijeron en la mañana. ¿Le quieres corregir la plana? No, simplemente digo que eso no me sirvió y que no sirve y a muchos no les ha servido y por eso tanto fracaso. Lo que sí sirve es arquear el cuerpo. Eso sí sirve, eso no sirve. Y no es corregirle la plana. Pues sí se ve así, pero Pero es que él era un maestro y lo que decía él para él le servía. Pero a no él le para servía. uno. A lo mejor probarlo y probarlo de vez y saber cómo nos Sí. funciona. Para buscarle. Sí. Incluso los maestros que has tenido en la prepa, en la universidad, tienen que investigar porque no nos queda. Aunque te digan que es intelectual, lo que quieras, pero hay que hacerlo. Catedrático y con varios ascensos y no. Siempre es bueno seguir trabajando. la cuestión es que estos grados te van a conferir, pues llegar a maestro. Maestro. Ya con una primer serpiente de fuego, ya es ganancia. Ya es ganancia. ¿Sí? Y de ahí pues sigue hacer las serpientes de luz. Bajar a los infiernos. O sea, ya es un maestro muy arriba. Oye, entonces, en serio, ninguna conjuración, nada. Es mantenerse sereno en las pruebas. Los guardianes del umbral, Sí. nada de protegerte ni nada, o sea. Entonces nos tiene atorado Florentino, que ese decía que conjuran el círculo y que se va a estrellar al guardián. Es falso. Es falso eso. Sí. Si es una parte de ti mismo, o sea, ¿cómo se va a conjurar? Se conjura cuando es una entidad ajena, o sea, pero esta es una parte de tu ser Sí. que te está mostrando lo que tú eres. Sí. ¿Sí? Este Florentino de Barroterán los ha engañado, les ha mentido, los ha asustado, les ha infundido temor. O sea, eso de decir que fracasar la prueba del guardián del umbral es salirse del movimiento gnóstico. O sea, ¿cómo puede ser así el hombre? O sea, no, la ley le va a reclamar, aunque tenga un ejército de gente engañada, inocente y tonta, como él dice, que yo sigo con los tontos, tú sigue tu camino, le dijo a mi amigo. Y ya él se independizó y se afilió a otras siglas. Y Florentino pues, sigue con los tontos. Así le dijo. Tú sigue tu camino, yo sigo con los tontos. Si no, es una bola de falsedades y temores y si no funcionan aquí, no funcionan en ningún lado. Sí. Y traen ese trauma. Sí, porque, y es lo que yo decía, ¿cómo si te sales, o sea, cómo ya te desconectas del ser si no existe ninguna traición, si no existe algo grave? No es un delito grave. No es un Pero ellos delito. no dicen así que Sí, si sales que traición. ya te desconectas del ser, ya, infierno. No. Por eso tiene mucha gente, porque los ha engañado. Y son inocentes, como le dije a la muchacha esa.
Es que se les ve en el rostro, son ingenuos, son inocentes. Y ella vendiendo los pies y limpiando los vidrios con una sonrisa en el rostro, como si le fueran a dar la maestría, ¿no? Sí. La primera serpiente de fuego. Contenta se veía, como si estuviera jugando y todo. O sea, se les ve la inocencia y lo ingenuos. Sí, Sí. no se puede, bueno. Vamos a terminar aquí. No, pero esto es para los que están allá, que abran los ojos. Y sí, aparte de los abusos sexuales que ha hecho, fotos ya donde aparece desnudo, explícitas. Sí, Él acostado, desnudo, con otras dos chicas desnudas, 20 años menor que él. O sea, 30 años menor que él, o sea. sí, sí las vi y decían que eran, no, que son sus hijas. Pero